Nadie habría creído que en 1989, 90, 91, cuando ese símbolo del totalitarismo comunista, socialista, caía en el mundo, el muro, nadie habría imaginado que lo que venía era una debacle creciente, un caos que no se ha detenido desde entonces. La humanidad abrigó la esperanza de que, caída la Unión Soviética y los sucedáneos europeos por fracaso rotundo y suicidio, pues hubiese quedado la democracia como vigorosa, como digna de todo crédito y como un concepto más o menos unitario que pudiera abarcar, englobar al mundo entero. No ha sido así, lamentablemente. Como que estuvieron o se habrían mantenido contenidas una serie de células, de pústulas, de fermentos, aquí y allá, de todo orden, políticos, sociales, económicos, racistas, étnicos, regionales, históricos, como que la confrontación capitalismo-socialismo los hubiera mantenido, pues, contenidos, escondidos, hasta que fermentaron. Es innumerable el listado de riesgos que corre el mundo, el planeta, la humanidad como especie, este momento. Un riesgo político, un riesgo histórico con el Islam violento y terrorista que amenaza una vez más a Occidente y que ha penetrado ya a pie y silbando en el viejo continente, en Europa, en espera de la oportunidad nada más. Hay riesgos de carácter climático, ambiental. La temperatura en el planeta está subiendo de modo alarmante y se advierte que de aquí a 20 años, 30 años, se haya rebasado el punto de no regreso de más allá de 2 grados centígrados sobre el rango de temperatura mantenido durante la revolución industrial. Cuando esto acontezca, 2 grados punto algo, 2 grados y medio, 3 grados, 3 y más, 4 grados, y eso parece incontenible, le viene al planeta y a la vida en general y a la especie humana una verdadera hecatombe. Déjenme recordarles un solo ejemplo de los varios trastornos climáticos que vamos a soportar. Sobre los casquetes polares Ártico y Antártico hay un promedio de 3 kilómetros de hielo eterno. 3 kilómetros. Por toda esa superficie multipliquen el peso enorme, descomunal, que eso significa. Tanto en el polo norte como en el polo sur. Eso se está derritiendo y desde hace tiempo. Los glaciares se están deshaciendo, el hielo se está transformando en agua y está invadiendo los mares del norte, invadirá los mares del sur. Y cuando esto acontezca, cuando esos 3 kilómetros desaparezcan, literalmente toquen tierra, lo que va a pasar es que ese peso colosal que ha estado conteniendo a las placas tectónicas, a las placas ígneas de hierro candente debajo de las masas continentales, van a empezar a desestabilizarse, a moverse. Van a producirse una serie de subducciones, placa contra otra. La subducción es esto. Monta una placa sobre la otra o recíprocamente. Eso es una subducción por falta de estabilidad. ¿Y qué va a pasar? Lo que es obvio. Terremotos por doquier y erupciones volcánicas como nunca antes ha tenido la humanidad como testigo. Las hubo en el planeta, pero no existíamos todavía como especie. Terremotos y erupciones, con inviernos solares, meses enteros, tal vez años de no ver la luz del sol
por los gases piroclásticos, por la cantidad de movimientos telúricos. A eso sumado la inundación de la enorme mayoría de ciudades costeras en el planeta, ciudades costeras en todos los continentes. Y pongo como ejemplo las ciudades acantonadas en la costa este y en la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, para no hablar de ciudades ribereñas con el mar en Centroamérica y en Sudamérica. Quedarán ahogadas y anegadas bajo el mar, no pocos metros, 60, 80, 100, 120 metros de agua, agua marítima, agua salada, tapando las ciudades. Y no es la primera vez que esto va a acontecer. Ya sucedió con el hecho legendario de la Atlántida, ya sucedió con alguna ciudad alrededor de Santorini en el mar Mediterráneo, ya sucedió con varias ciudades que hoy están sumergidas bajo las aguas de los océanos. Así que el evento no es nuevo, y el futuro es lamentablemente predecible. Pero a eso hay que sumar eventos de carácter humano, social, y quiero terminar con algo que la gente culta, inteligente, inclusive no advierte o no lo cita. En 1968 se produjo un punto de quiebre, una especie de divorcio con todo lo que había venido sucediendo históricamente en la humanidad, y surgió la llamada, con visos mundiales, la Revolución de Mayo del 68, con el alborozo de movimientos radicales, existencialistas, hippies, comunistas, socialistas, pensaron que era la redención. Yo era joven en aquel tiempo, anduve testimoniando esto in situ, nadie me lo contó. Andaba yo por Francia cuando vi cómo los socialistas, los comunistas, pues alborozados, empezaron a visorar el advenimiento de su utopía. Y otros más. Ese movimiento, 68, la Revolución de Mayo del 68, que fue como si el mundo hubiera abierto el chiquero y hubieran salido en estampida todos los marranos, todos los cerdos. Empezó a pulular y a invadir regiones enteras del planeta el hipismo, la droga, la heroína, la marihuana, el desparpajo, el presente y no el futuro, una explosión promiscual de carácter sexual, un decaimiento y una declinación de todos los valores humanos que habían venido se cultivando tarde, mal o nunca. Esa es la secuela. El mundo vive una especie de convulsión social, de desconcierto, de incertidumbre, gracias a ese embrión, la famosa Revolución de Mayo del 68, que hay algunos, disculpen el término porque es rústico, hay algunos idiotas que todavía la siguen loando, aplaudiendo, como si hubiera sido el gran suceso. Eso en el plano social, en el plano político, en el plano doctrinario, en el plano ideológico. El mundo no se ha detenido a partir de ese punto de quiebre, mayo del 68, donde empezó un degradé, una debacle, una caída libre hacia el abismo en los planos humanos de la cultura. Bien, amigas y amigos, ¿cómo hacer esto? Encima las pandemias, porque no he mencionado que el cambio de temperatura en el planeta va a traer evidentemente una eclosión, una modificación de pequeños organismos, y estoy hablando de bacterias, de virus, la estructura genética de la materia viva inclusive, y de los insectos. Es decir, el panorama es, como dicen las Sagradas Escrituras, un panorama parecido al final de los tiempos. A tal punto que algunos de quienes tenemos una edad como la mía, ya estamos celebrando este momento el hecho de no estar presentes. Estaremos bajo tierra y cubiertos y a salvo de la debacle que se ve venir. Les pido mil disculpas. No es que yo sea alarmista,
no es que yo sea pesimista, estamos viéndolo a la luz de la objetividad y a la luz de la ciencia. Un abrazo para todos. ¿Cómo me voy a despedir con una sonrisa? Pero sí con un afectuoso abrazo para todos. Un buen fin de semana, si lo pueden lograr. Muy amables.